Yo creo que parte por 1920, creo que está muy bien elegida la fecha, porque desde 1918-19 más o menos y culminando en 1924, se presentó un problema entre la propuesta que hizo la clase política de anunciar de ahí en adelante la prevalencia, digamos, del Estado docente. El Estado educa, estando detrás del Estado la oligarquía de ese tiempo, una oligarquía además libre, cambista y mercantil, por lo que podríamos decir el Estado mercantil docente, ¿no? Frente a eso aparece la posición muy clara y definida de las profesoras, asociada un poquito después lo que se llamó la Asociación de Profesores de Chile, la Asociación General de Profesores de Chile, los trabajadores de la FOCH, en ese tiempo Federación Obrera de Chile, los estudiantes de la Federación de Estudiantes de Chile, de la Universidad de Chile, apoyados por un sinnúmero de otros actores, y ellos se oponen al Estado docente. Eso fue un punto crucial, porque para ellos decir Estado docente es la oligarquía docente, y es tal que en un conjunto de mercaderes y banqueros era decir el mercado docente. Entonces dijeron no. Y este es un punto capital, ¿no? Porque ellos propusieron entonces una alternativa que se basaba en su propia práctica pedagógica. Aquí no hay nada que ver la teoría ni nada que eso, ¿no? Y ellos dijeron no al Estado docente, sí a la comunidad docente. La comunidad se autoeduca, porque el principio educativo tiene que arrancar de la realidad chilena, de la vida real de los niños, de la vida real de los profesores. Y la FOCH, que tenía escuelas propias, sabía muy bien lo que era eso, y las profesoras, que en su mayoría eran de extracción popular, sabían lo que era eso, y se opusieron. Justamente el hito lo marca Gabriela Mistral, que tiene un pensamiento muy preciso sobre este punto. Ese yo creo que es el hito fundante, o comunidad docente, comunidad autoeducativa, o Estado docente. O de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Profesor Salazar, aguántemelo ahí porque es importante conocer también los hitos o las posiciones o los procesos que distinguen nuestros otros panelistas y por supuesto después seguimos avanzando con nuestra nota introductoria. Como les decía, nos acompaña Alejandra Falabella, investigadora CIDE de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cuáles para ti los procesos, como decía el profesor Salazar, o los hitos que marcan este siglo de educación en Chile? Yo creo que hay un proceso sin duda para llegar a 1920, pero creo que sí, es un hito importante, y creo que es importante recordar que si uno ve las discusiones para crear esa ley son 17 años, el acumulado escrito de ese debate hasta sacar esa ley son 17 años. Lo que tiene sentido cuando uno piensa hoy día, todo lo que estamos discutiendo y pretendemos en un año, en 2 años, en 3 años en un gobierno, cambiar el modelo que tenemos, y en realidad probablemente va a ser mucho más largo un debate de país que requiere repensar la educación que queremos. Eso es como un punto. Y de alguna manera yo creo que es un hito que marca lo que está de base en la discusión es quién se hace cargo de la educación. Y también, claro, está con lo que Gabriel dice de esta mirada más de las comunidades educativas que se hacen cargo de la educación, de una mirada más popular, pero también está la mirada más de la Iglesia y el debate entre la Iglesia y el Estado, y también la discusión de la familia y la mirada entre los conservadores y la libertad de la familia. Entonces, todas esas discusiones que también tenemos hoy día entre educación pública y privada y cuál es el rol del Estado, eran discusiones que también uno las encuentra a principios de siglo. Y eso es interesante históricamente porque seguimos las mismas discusiones. Lo que sí yo diría es que en 1920 lo que finalmente se decide es que el Estado tiene un rol prioritario y se hace cargo de la educación pública del país. Y eso es algo que la reforma bajo la dictadura del 80 es lo que se rompe. Y por lo tanto yo tendría que decir que entre el 20 hasta el 80 hay un cierto continuo, aunque siempre con tensiones, pero el rol preferente del Estado como la educación pública es algo que está presente y se va desarrollando en la reforma durante los 40, los 50 hay otro hito, pero en que empieza a haber una subvención a la educación privada, pero siempre es la educación pública y el Estado el que está a cargo en esa Víctor, etapa. ¿de acuerdo con los hitos expuestos? Mira, yo creo que, estando de acuerdo con los hitos, creo que hay que tomar en consideración esta sugerencia de ver los procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo uno entiende el siglo XX en el desarrollo educacional chileno en el marco del problema que tuvo este país durante todo el siglo XX, que es el problema del desarrollo y alcanzar una democracia y una igualdad propia de un país moderno, por decirlo de alguna manera? Problema que todavía está presente, que no lo hemos resuelto. Entonces, primero es un proceso.
Segundo, es un proceso enormemente conflictivo, porque la presión, el actor dinamizador de la discusión educacional no es necesariamente ni los sectores poderosos, ni la clase política, ni tampoco la iglesia, sino que justamente el profesorado, los trabajadores, que son los sectores de avanzada que se plantean proyectos pedagógicos que instalen en el país, un país que es pobre, que tiene enormes problemas sociales, de injusticia, que instalen en el país una medida básica como es la construcción de la educación pública. Y si en el siglo XX se hicieron cosas a favor de la educación pública, fue por la presión de esos sujetos y que fueron robando y conquistándole a una clase política que no le regaló nada estos avances. Entonces, ¿qué ocurre? Es cierto también que el avance de la educación pública en el siglo XX fue enormemente resistido por personas que se oponían a mínimos republicanos, por ejemplo, que se opusieron a la ley de instrucción primaria obligatoria y que la resistieron durante mucho tiempo y que se opusieron a que los inquilinos de los fondos supieran leer y tuviesen educación. Entonces, es como un conflicto a tres bandas, ¿no? Tú tienes un sector social, popular, que va avanzando lentamente, va planteando cosas mínimas de un Estado democrático, que haya educación pública para sus hijos, y tú tienes un sector conservador que lo fue resistiendo y defendiendo la estructura del fondo y defendiendo el hecho de que sus inquilinos no supieran leer ni escribir. Entre medio se ubicó una clase política que jugó a disfrazar de avance republicano y educación pública lo que en realidad fue un proceso de reproducción de estructuras hacendales, que la ha estudiado en detalle el profesor Salazar, que estructuras previas enormemente injustas y que llegado a la crisis del siglo XX, a mediados del año 60 y 70, nos estallaron en la cara y nos demostraron que no somos un país democrático. Pero